Hablar de salidas alternas del proceso penal es hablar de una forma moderna de finalización del proceso penal que se fundamenta en el principio de oportunidad. Si bien la reforma de junio del 2008 introdujo en el texto constitucional dichas salidas alternas, estas ya se aplican en el por lo menos 6 de las entidades federativas que habían modificado su legislación para adecuarla al proceso penal acusatorio. Las salidas alternas que se estudiarán en esta sesión son tres: los criterios de oportunidad, el procedimiento abreviado y las salidas alternas del proceso penal propiamente dichas. Sus generalidades según su naturaleza jurídica. Las salidas alternas se clasifican en las facultades discrecionales del Ministerio Público para no accionar penalmente pese a la existencia de delitos, criterios de oportunidad, procedimientos que potencian la participación de la víctima y ofendido buscando la reparación del daño de aquella, lo cual lleva a la finalización de un proceso penal en acuerdos reparatorios y su suspensión condicional del proceso. Procedimientos que tienden a la simplificación del proceso, procedimiento abreviado. Los criterios de oportunidad son facultades especiales brindadas por el Ministerio Público en atención a la nueva política criminal en el que el Estado implica. Así, en algunos supuestos, el Ministerio Público puede optar por no perseguir tal ilícito. Esto constituye el llamado principio o criterio de oportunidad. El Código Nacional de Procedimientos Penales se destaca por varios criterios. La pena del delito siempre que no haya cometido con violencia, delitos patrimoniales cometidos sin violencia, la colaboración del imputado y la existencia de un daño al imputado por la comisión del delito. Artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para la aplicación de los criterios de oportunidad, el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la intervención judicial únicamente si la víctima decide recurrir a esta decisión del Ministerio Público, acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso. Los acuerdos reparatorios son salidas alternas al proceso penal propiamente dichas que buscan la intervención directa de las partes para que, con un acuerdo reparatorio del daño a favor de la víctima, concluya el proceso previa autorización judicial o de la oficina encargada de accionar penalmente. La suspensión condicional del proceso es similar y difiere que el imputado quede sujeto al cumplimiento de algunas condiciones y que únicamente pueda ser autorizado por el juez de control. En ambos casos se trata de una justicia autocompositiva. El Código Nacional de Procedimientos Penales presenta estas salidas alternas en sus artículos 186 al 200 y las denomina como soluciones alternas. El procedimiento abreviado es un proceso sujeto a reglas especiales que lo que hace más corto si el imputado admite los hechos objeto del delito y el Ministerio Público a cambio solicita una sentencia menor. Esto desarrolla ante el juez de control, quien deberá valorar los datos de prueba existentes y dictar sentencia. El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla este proceso en sus artículos 201 y 210 al 210. La justificación entre las causas que justifican la adoptación de las salidas alternas ante el proceso penal en los códigos procesales penales modernos se destacan la combinación entre el principio de oportunidad y el de legalidad procesal, el giro hacia una política criminal reparadora, la reparación como pena alternativa, la disminución de costos sociales y económicos de una persecución del delito y la descongestión del sistema judicial, la coexistencia del principio de oportunidad y el principio de legalidad procesal. Esta oportunidad implica el análisis bajo criterios de oportunidad previamente establecidos de la decisión sobre los casos que deben ser enjuiciados y de los que no. Los aspectos a considerar en dichos análisis son diversos y van de la siguiente insignificancia del delito hasta la colaboración del imputado para procesar a otros imputados, mientras que la oportunidad permite elegir cuáles delitos se procesarán. La legalidad obliga al procedimiento de todos los cuales resulta imposible
y poco convenientes con la política criminal. La reparación como la pena alternativa. La reparación del daño se cohíbe como la tercera vía penal luego de la pena y las medidas de seguridad. Su importancia estriba que con su aplicación se logra el resarcimiento de la víctima, a quien en muchos casos, más que perseguir un proceso judicial, prefiere que le sea restaurado el daño sufrido. Por otra parte, la reparación del daño evita estigmatizar a una persona con el proceso penal, lo cual constituye a una gran ventaja para quien lo evita. El acuerdo reparatorio es el pacto alcanzado entre la víctima u ofendido y el imputado, mediante el que se asegurará la reparación del daño causado por el delito y se pone fin al proceso penal, pero debe ser aprobado por el Ministerio Público o el juez de control. El acuerdo reparatorio puede ser alcanzado por una negociación entre las partes o bien por una conciliación a una mediación en donde intervenga un tercero neutral ajeno a la controversia. Por lo anterior, podemos decir que en los acuerdos reparatorios son en materia penal lo que la transición es en materia civil. Las partes pueden convenir que el acuerdo será cumplido de inmediato o sujeto a algún plazo. Si esto último ocurre y las partes no conciertan un plazo específico, el artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penal determina que el cumplimiento quedará sujeto a un año. Delitos y a otras condiciones para que aplique. Delitos en los que procede los que se persiguen por querella o requisito equivalente, delitos culposos o delitos patrimoniales cometidos sin violencia. Condiciones especiales, que los delitos que hayan sido cometidos con violencia y que dentro de los 5 años anteriores el imputado no haya celebrado otros acuerdos de la misma naturaleza. Suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso es la salida alternativa del proceso penal mediante la cual se pone un plan para la reparación del daño a favor de la víctima y el cumplimiento de ciertas condiciones. Dicho plan debe ser autorizado por el juez de control y autorizarse por el proceso. Queda suspendido por un plazo máximo de 3 años. Una vez cumplidas las condiciones y el plazo, el proceso finaliza. Es preciso descartar que el plan correspondiente puede ser obtenido a través de un mecanismo alternativo de soluciones y controversias.